En la palabra del Señor encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, el testimonio que Dios nos da para que podamos administrar. No solamente administrar el tiempo, pero administrar bien el tiempo. Así en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20 de Efesios capítulo 5, dice la bendita, preciosa y poderosa palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa y hermosa, Señor. Permite que su belleza llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos dé un refrigerio espiritual que nos mueva a hacer tu voluntad, Señor. Guíanos en tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo. Uno de los recursos más valiosos que Dios nos presta. Y cada día Él nos demuestra que esto no lo podemos detener, no lo podemos almacenar, no lo podemos recuperar. Una vez ido, se fue. Así cada segundo de nuestra vida nos da una oportunidad de que Dios cumpla su propósito si le permitimos. Por eso Dios nos habla en su santa palabra sobre administrando bien el tiempo. Observe en Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice, mirad, es como, pongan atención. Mirad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es una triple A. Es estar atentos, activos y con acción sabia. Si alguien le pregunta qué es diligencia, él le dice, es una triple A. La diligencia es algo que usted tiene que estar chispita, le decimos nosotros. Atento, activo y con acción, con sabiduría. Pues no es brincar y correr por correr. El diligente se asegura que está atento a lo que tiene que hacer cuando hay que hacerlo. Está activo porque no se queda hasta que no termine lo que tiene que hacer. Y está en acción constante con sabiduría, porque la sabiduría le da el momento oportuno de ser aplicado con eficacia. ¡Ay, todo eso es diligencia! Triple A. Así usted se puede acordar que ser diligente es no solamente brincar y correr, es estar atento a qué es lo que toca hacer, estar activo, porque echado sin hacer nada no resuelve. Y la acción con sabiduría, que es que va a actuar oportuna y eficazmente. Y todo eso lo explica el Señor en su palabra. Veamos. No siendo necio. Bueno, ¿y esto de ser necio qué es? Necio es cuando usted está obstinado en un error que ya debía haber superado. Marco Julio decía que es humano errar, pero de necios perseverar en el error.
El necio lo explica la Biblia de esta manera, en Salmos 14, 1 y 2. Si todavía usted está así como, ¿cómo así que es un necio? No llames a tu hermano necio porque la Biblia te explica qué es un necio. Qué bueno que es la Biblia que nos explica, hermano. En Salmos 14, versos 1 y 2, cuando él le pregunta, ¿y qué es eso de no ser necio? Salmos es el libro que está en el centro de la Biblia, el verso 14, el capítulo 14, el Salmo 14, el verso 1 y 2, él te explica qué es el necio. Salmos 14, 1 y 2 te lo explica. Te puede decir, ven para que veas lo que es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ya ven por qué no hay que decirle al hermano necio. Porque eso describe al inconverso que sabiendo que Dios es real todavía pregunta, ¿y Dios existe? Como yo no lo veo, yo no lo toco. Varias veces se han hecho demostraciones bien claras, conoces la energía eléctrica, tú la vas a ver, pero toca y verás. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú te das cuenta que Dios es real. Su palabra te lo dice y solo con fe en Él tú vas a poder entender, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vas a quedar en esa necedad de que no, pero que yo no entiendo, pero yo que... Mira, y Dios dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios en espíritu y en verdad. Así que en Efesios capítulo 5, el versículo 16, versículo 15 del capítulo 5, mira pues con diligencia, ya sabemos qué es diligencia, no como necio, ya sabemos que es el necio, sino como sabio. Como sabio, pero pastor, ¿yo cómo voy a tener sabiduría? El Señor también te enseña en su palabra que Él te da la sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le va a dar. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Es que Él dice que no sea necio, pero que sea sabio. ¿Y cómo puedo ser sabio? Dios te puede dar la sabiduría. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, nos dice Efesios 1, 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptivos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo? Hizo sobreabundar, no es que agotita, para con nosotros, ¿qué cosa? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién la da? ¿Quién la da? Y entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ven la conexión de este pasaje de Efesios 5? Cuando en el verso 15 nos dice, no seamos necios, sino que seamos sabios. ¿Cómo podemos ser sabios? Usted se va a Efesios 1, versos 3 hasta el 10, y usted se da cuenta que Dios la da abundantemente el que la pida. Dios le va a dar de su riqueza en gloria, no la da gotita, la da abundantemente. Si nos hace falta, Dios provee. ¿Cuántos dan gracias a Dios por proveer sabiduría? Y nos dice en el verso 16 de Efesios 5 que debemos hacer que con el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Que si son malos, usted ya sabe cómo están las cosas de complicadas. Con más razón debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No debemos desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo cumpliendo los propósitos de Dios en su santa voluntad. Por eso Él nos dice en Salmos 90, 12, en el centro de la Biblia, en el Salmo 90, 12, queremos entender lo que el Señor nos está diciendo de aprovechar bien el tiempo. Él nos puede dar la sabiduría y Él nos puede enseñar a aprovechar el tiempo. En el Salmo 90, verso 12, el Señor te dice, aprovechar el tiempo es que aprendamos del Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. No es cuestión solo de hacer las cosas por hacerlas, sino pedirle al Señor la sabiduría para aprovechar el tiempo, esas 24 horas que Él nos presta a todos. Que el Señor nos guíe con su sabiduría para sacar la cuenta. Sí, al Señor le gusta que nos organicemos de tal manera que el tiempo sea bien aprovechado en la sabiduría de Dios. ¿Y cuánto tiempo desperdiciamos con las distracciones? ¿Cuánto tiempo le dedicamos con sabiduría al Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos para que el Señor nos enseñe? Le decimos al Señor, enséñame, pero entonces tengo que invertir tiempo para que Él nos enseñe. Tenemos que ocuparnos en esas cosas donde Él nos enseña. Y Él nos enseña en su palabra, Él nos enseña en el tiempo de oración. Debemos ocupar. Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Lo dice en Eclesiastés de manera clara, que todo tiene su tiempo. Es cuestión de organizarnos, es cuestión de... Y por eso se trata en el tema de administración, que uno tiene que entender los tiempos y estudiar la voluntad de Dios. En Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, que es muy parecido al necio. Él carece de falta de buen juicio, no tiene prudencia, no tiene cordura, no tiene sentido común, es inmaduro, es necio, no razona con la verdad. Un insensato. Cuando alguien le pregunte qué es un insensato, usted le puede decir falta de juicio, prudencia, sabiduría, razonamiento, sentido común. Por eso el versículo 17 te dice, por tanto no seas insensato. Primero nos dijo no seas necio, ahora te dice no seas insensato. Si tú no razonas con sentido común, con madurez, el orden de las cosas que son principales, las cosas que son importantes, las cosas que son menos importantes, y lo pones en un orden de prioridad, vas a pasar la vida con insensatez, sin esa sabiduría para organizar el tiempo. Que eso es lo que el Señor quiere, que pongamos mucha atención en la administración del tiempo.
Y mencionábamos que en Eclesiastés, el discernimiento de los tiempos, te dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 15, todas las cosas que el Señor te dice en su palabra. Mira, Eclesiastés, que está después de Proverbios. Ustedes vieron que estamos en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 15, y te da una lista de cosas para que tú veas que todo tiene su tiempo debajo del sol. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 15. Si tú todavía estás en un plan de organización, puedes identificar qué cosas el Señor te dice en tu vida. Todo tiene su tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés 1 al 3, 1 al 15? Dice, todo tiene su tiempo y todo requiere y todo se quiere debajo del cielo, todo lo que se quiere tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que en adelante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Tremendo. Como el Señor te pone delante de tu vida cada cosa, en cada hora, en cada día, el tiempo, en su propósito. Qué interesante que estudiábamos esta mañana en la clase de la escuela dominical sobre el tiempo de Dios. Y el Señor en su palabra hace el énfasis. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, si no tienes una idea, aquí el Señor te da una lista para que tú disciernas en lo que Dios puede definir el tiempo en tu vida. Ocupados productivamente de manera espiritual. En Romanos 12:2, el Señor te dice que debemos ocuparnos, pero verificando en ese tiempo. En Romanos 12:2, comprobando. En Romanos capítulo 12, versículo 2, te dice, tienes que identificar esto en ese tiempo que estás o desperdiciando o aprovechando, como dice, haciendo provecho del tiempo. Romanos 12:2 te dice el Señor que debes estar verificando constantemente en la buena administración del tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que los tiempos de Dios son perfectos.
Y siempre que usted va discerniendo, es decir, identificando, es decir, comprobando con lo que el Señor enseña en su palabra, es esto lo que te agrada, el Señor, en que estoy ocupando mi mente y mi tiempo. Estoy haciendo buen uso de mi tiempo conforme a la voluntad de Dios. El Señor quiere que tú hagas esa revisión. Y es importante reconocer lo del aprovechamiento del buen tiempo. No sé si ustedes en mi país, en la primaria, el maestro o la maestra te evaluaba aprovechamiento del tiempo libre. Y entonces, cuando el maestro iba a hacer una evaluación, le llamaban la apreciación. Calificaban aprovechamiento del tiempo libre. El profesor o el maestro decía, espérense un momento que voy a revisar las tareas. Y entonces eso era como un espacio de tiempo. Entonces, ¿qué hacían algunos niños? ¿Qué hacíamos? Algunos nos poníamos a leer, a revisar, a ver si hice bien la tarea, el examen. Y otros se ponían a tirar un papelito para que le caía en la cabeza al otro, y un avioncito. Y se formaba el relajo y la cosa. Y entonces, cuando llegaban los padres de familia que le pregunté, ¿y por qué me puso esa calificación? Porque el aprovechamiento estaba en la parte de abajo, después de las notas, abajo aparecía aprovechamiento del tiempo libre. Y entonces decía, ¿qué quiere decir? Excelente, que aprovechaba bien su tiempo, estaba leyendo o estudiando, y si estaba formando mucho, algo de relajo, le ponía una R, que quiere decir regular. Y cuando ponían la M era la tragedia. Mal aprovechamiento del tiempo libre. Y salían esos padres con los niños al lado por la oreja, que tú, ¿por qué no pones atención, que te portas bien en la clase? Porque no aprovechas el tiempo, te la pasas relajeando. Entonces, en nuestra vida, en el libro de la vida, Dios lleva la apreciación de aprovechamiento del tiempo libre. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Sacas tiempo para descansar, para relajarte, pero que compruebas que sea agradable para el Señor. ¿Quién te va a dar la apreciación de aprovechando bien el tiempo? El Señor. En el libro de la vida dice, todo va a estar escrito. Lo bueno, lo malo, cómo hicimos el uso del tiempo. Y esa apreciación la da el Señor, no es el pastor ni ningún hermano en la iglesia. ¿Cómo aprovechas tú tu tiempo libre? El Señor quiere este día que tú recuerdes que Él te presta el tiempo, y todo tiene su tiempo, tiempo de descansar, tiempo de relajarse, de reír, de todo. Pero asegúrate que eso le agrade a Dios, porque Él lleva el registro en el libro de la vida, cómo aprovechamos bien el tiempo que Él nos presta. Y así, entendiendo la voluntad de Dios, pasamos a una parte muy importante que el Señor nos dice que debemos entender los tiempos. Así como revisamos, vemos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, que si es tiempo de descansar o de trabajar. En Gálatas, que está allí juntito a Efesios, antes de Efesios donde estamos, en Gálatas 4, 4 al 7, entendiendo los tiempos, en Gálatas 4, 4 al 7, ¿qué dice el Señor? Mira qué precisión de la palabra de Dios, la armonía entre la clase de la escuela dominical sobre el tiempo, y ahora nos dicen en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, pero cuando vino ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papito. Aquí, así, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Es su tiempo que es perfecto.
cómo el Señor nos habla de el aprovechamiento del tiempo, porque aprovechamiento tiene que ver con redimir el tiempo, tiene que ver con hacerlo provechoso. ¿Qué mejor provecho que Cristo sea nuestro Redentor, hermano, en el tiempo de Dios? Así pasamos en Efesios capítulo 5 a los versos 18 al 20. Justo después de Gálatas está Efesios capítulo 5. En los versos 18 al 20 ahora vemos que No se embriaguéis. si alguien le pregunte cómo es esto de no embriagarse, Con vino. sino ser llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La embriaguez, ya sea con vino o alcohol fermentado o inclusive medicamentos. Cuando usted lo para un policía y le hace un reporte y le dice, usted está manejando bajo la influencia, DUI, que quiere decir que usted está manejando bajo la influencia, y usted piensa que es solo de alcohol, pero hay medicamentos. Yo me doy cuenta cuando usted va al supermercado y usted va a comprar un jarabe, por ejemplo, que hay medicamentos que te afectan el sentido, y tienen que llamar, el supervisor tiene que venir a la caja para que tú te puedas llevar un jarabe. Y usted dice, pero ¿por qué este proceso? Dice, no, es lo que pasa es que hay gente que usa los jarabes para intoxicarse y que pierden el control en el manejo. Nosotros tenemos que ver si tienen la edad, si es para medicamentos de veras o es una adicción, porque así empiezan muchas adicciones, inclusive recetados por los médicos. Entonces, es real que la influencia, ya sea del alcohol o medicamentos, te pueden afectar al conducir. Por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, es mejor estar lleno del Espíritu Santo. Y el hermano decía esta mañana, y qué bonito que el Señor nos habla constantemente, nos hace énfasis. El tema es de más dependencia del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tenga más control en cada área de nuestras vidas. Y entonces la gente confunde eso solo con alboroto y desorden. No, la idea es que sea el Espíritu Santo que nos guíe. En nuestras aflicciones el Espíritu Santo nos consuela. En nuestra búsqueda de la verdad es el que nos guía a toda verdad. Es el personaje menos reconocido en nuestras vidas y es tan útil y es tan poderoso. Jesús inicia su ministerio dependiendo del Espíritu Santo. Y le dice a sus discípulos, esperen, no salgan si no reciben esa unción, ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces sí tiene una prioridad en nuestra vida que el Señor nos revela cada día en su palabra. Debemos darle lugar más a nuestras emociones al Espíritu Santo, que Él nos guíe. ¿Y qué efecto tiene? Si usted se pregunta, ¿y cómo yo sé que el Espíritu Santo está controlando mi vida? Mira, te da esa paz, ese consuelo, te ilumina. La gente a veces usa expresión y que, ay, yo no sé qué fue, pero algo me dijo que era lo que yo tenía que hacer. No es algo, es alguien, es una persona. Es el Espíritu Santo que no le damos crédito. Ay, viera que se me ocurrió que esto era lo que yo tenía que hacer. El Espíritu Santo te está revelando y tú no te estás dando ni cuenta. Y debes atrever a confesar en acción de gracias, gracias por tu Espíritu Santo que me guía, Señor. Y tú ves las señales que dice en Efesios capítulo 5. ¿Cómo te das cuenta? En los versos 19 dice, una persona inspirada que habla con salmos. Ustedes vieron que citamos varios salmos precisamente. Una persona que canta himnos de alabanza,
canta cánticos espirituales de alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita. Y cuando usted vive una vida que en el verso 20 dice, en vez de estar quejándose, criticando, usted vive dándole gracias a Dios. Efesios 5:20. ¿Por qué? Algunas cosas sí y otras no. Por todo le dijo Job a su mujer. Solo por las cosas buenas. No, las pruebas también tienen una bendición donde Dios se puede glorificar. Y hay que darle gracias a Dios porque tú me estás dando una oportunidad para ver tu mano poderosa en mi vida. En vez de estar quejándonos y lamentándonos, convierta eso en una oportunidad de que Dios se glorifique. Alábelo. Dele gracias a Dios en las buenas y en las malas. Alábelo. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Entonces usted va allí, la señal que el Señor te está diciendo en Efesios 5, 19 y 20. Sigue hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba encarcelado, golpeado, maltratado? Todavía había una alabanza. Y en medio de esa alabanza Dios se glorificó. ¿No quieres tú que Dios se glorifique también en tus buenas y en tus malas? Alábalo. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra obediencia. El Señor te habla esta mañana y te dice, mira, el sabio vive su vida de tal manera que aprovecha el tiempo conforme a cumplir los propósitos de Dios. El necio no. El necio se la pasa en matatiempo, tiempo mata, desperdiciando el tiempo. Y el sabio, Señor, ¿te agrada lo que estoy pensando? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? Aunque sea un tiempo libre, aprovecha bien el tiempo libre. Mientras espera en una fila, decía esta mañana a la clase, haz algo que Dios sea bendecido porque tú le alabas y que alguien quiere saber cómo se vive en agradecimiento a Dios guiados por el Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que tengamos sabiduría, Señor. Hagamos la cosa en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Hagamos el esfuerzo de hacerlo mejor. ¿Saben por qué? Porque Dios ni un segundo se atrasa cuando le toca darte tu bendición. Está ahí a tiempo. ¿Y nosotros por qué no podemos también dedicarle tiempo a tiempo en el tiempo de Dios? Y compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Así te dice la palabra. Es cuestión de administrar bien el tiempo. Pídale al Señor sabiduría si no sabe cómo organizar un plan de acción. Dios te puede dar la aplicación de ser diligente, activo, atento, en acción, sabia. Dios quiere hoy que tú administres no solamente el tiempo, que administres bien el tiempo. ¿Cuánto podemos decirle al Señor esta mañana? Señor, ayúdame a organizar mi tiempo. Yo sé que tengo un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, para hacer oficio y hacer mandado. Pero Señor, dame la sabiduría, porque tú das la sabiduría que a nosotros nos puede hacer falta. ¿Cuántos en esta mañana quieren ponerse en pie y decirle, Señor, ayúdame a contar mis días para que mis tiempos cuenten con sabiduría, para que todo lo que yo haga te glorifique, Señor? Y mira, Señor, yo quiero que lo que yo haga a tu pueblo edifique y a ti te glorifique. Pídele al Señor esa sabiduría del buen uso del tiempo. Oremos. Señor, tu palabra es clara. Tu Espíritu Santo nos da entendimiento. Danos el querer como el hacer tu santa voluntad, Señor. Que administremos bien nuestro tiempo, Señor, para tu gloria. Señor, que no haya tiempo desperdiciado, sino bien aprovechado. Señor, permite que en todo lo que hagamos podamos discernir, identificar que es el tiempo para estar contigo en privado, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia. Guíanos, Señor, a aprovechar ese tiempo. Señor, que no sea solamente hacer las cosas por hacerlas, sino cumplir tu propósito, Señor. Permite que en todo tú seas engrandecido
Que mi familia y mis amigos sean bendecidos. Que todos los que nos conozcan sepan que el tiempo es de Dios, que tú nos lo prestas y debemos dar cuenta de cómo lo administramos. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser guiadas por el señorío del Espíritu Santo, como somos cuerpos, templos del Espíritu Santo, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.